Bueno. Buenas tardes. Hoy vamos a tratar uno de los temas de los niveles de interpretación. Niveles constitutivos, pero de la forma urbana. Perdón, arquitectónica. La forma urbana es lo que hemos visto anterior. A modo de presentación y en carátula, ustedes pueden observar el edificio de Shinosuchi, que es el que vamos a tomar como efecto réplica, y ustedes van a analizar un grupo que se llama G1, G2 a nivel de práctica. A modo de carátula, ustedes pueden observar distintos dibujos del mismo edificio y seguramente estos esquemas, cuando están en el proyecto, el que más se aproxima es el de los muros, que es el cuarto. Seguramente que los terceros, primer esquema, y los últimos tres esquemas, no sé si lo alcanzan a tocar, lo deberían tocar. Este es el planteo que vamos a hacer en este estado de interpretación de lo que nosotros le llamamos niveles constitutivos. Previamente, antes de comenzar a desarrollar la clase, siempre hay un contexto previo en donde repasamos algunas cosas que nos viene bien después en el desarrollo. Hay un teórico de historia de la arquitectura, como Bruno Sevi, que escribió fundamentalmente por su espacio temporal libros de historia de la arquitectura moderna. No obstante, Sevi, su desempeño fue en la Facultad de Arquitectura de Roma. No obstante, Sevi incursiona en una gráfica interpretativa que es interesante, pero que queda frustrado en su desarrollo, en el saber ver la arquitectura, que es un libro que hace sobre un ensayo de la interpretación. Fíjense el nombre, ese nombre que él le pone, el saber ver. Ese saber ver siempre se insiste porque depende del instrumento que utilice el historiador, el crítico, el morfólogo. Siempre utiliza un instrumento. O sea, no es cuestión de agarrar cualquier libro y leer. Simplemente debemos saber, cuando nos enfrentamos a un libro, cuál es su marco teórico. Ese marco teórico es el instrumento teórico que hace y le permite ver. Es interesante, hay 4 años de edición, quiere decir que fue relevante en su momento este libro. Obviamente tiene su desarrollo como un profesor de historia ortodoxo, sofista, en donde es la historia netamente
a manera de crónica, cultural, no proyectual. Y tal es así que hace una comparación que dice que los mejores alumnos en historia de la arquitectura son los peores alumnos en el taller de diseño. Y si plantea ese antagonismo, es porque justamente en el taller de historia no era una historia proyectual. No obstante, lo que él hace en la Basílica de San Pedro, una gráfica interpretativa, sintáctica, donde de alguna manera quiere representar el espacio que está presente, los tipos de espacio que están presentes en la basílica. Entonces aparece esta abstracción y es, digamos, una manera de ver desde el punto de vista de un historiador en este caso, Basílica de San Pedro. Ahora, una cosa que tenemos que repasar y tener en claro son los pares que en algún momento fueron opositivos y hoy ya son dialógicos. El dialógico hoy porque estamos viviendo el mundo de la complejidad y ya son pares que están dialogando entre ellos. No obstante, en su nacimiento, el griego, para tratar de definir su mundo, utilizó las cosas opuestas. Y por eso apareció el día y la noche, el blanco, el negro. O sea, hay una sucesión de pares que en el griego ustedes lo van a encontrar como opuesto. Hoy lo llamamos como que dialogan, están presentes. Cuando cursamos nosotros, no, habían profesores de taller que esos pares opuestos eran si nos jugábamos por uno, no, el otro no tenía que estar. Hoy es imposible tener esa concepción. Permanecen los dos. Y tal es así que ya vamos a ver que en algunos ejemplos, ya en un espacio temporal muy allá a lo lejos, estaban presentes, pero se tenía esa concepción. Entonces, hablar de los griegos y nos vamos al que escribió todo. En los primeros grandes escritos escribió todo, y bueno, entonces el referente que siempre mencionamos es Platón, y que él también, a través de las ideas, las realiza a partir de esos pares. Ayer opuesto, hoy dialógico. Y nos permite a nosotros explicar el mundo. Entonces, podemos hablar de la teoría de la arquitectura cuando comienza con los siguientes pares. O sea, ustedes en los libros o incluso hasta en el taller siempre van a escuchar el término forma-función, que la forma siga la función, o que la forma y la materia, o que la forma y el contenido, o que la forma y la expresión. Pero como nosotros estamos en la morfología, como nosotros tratamos de encontrar la noción de forma y en nuestro mundo de la complejidad, vamos a hablar de pares dialógicos. Y ese es el instrumento que vamos a tomar. Y ustedes me pueden decir, bueno, perfecto, pero a nivel urbano,
utilizamos otro instrumento que es el tipo. ¿Por qué no puedo utilizar el tipo yo para analizar los niveles constitutivos de la forma arquitectónica? Sí, lo puedo utilizar, pero ¿en dónde? En donde esa arquitectura es donde se aplicó el tipo. No encuentro tipo en Ronchamp. Entonces, el mayor espectro para hablar de el instrumento que me puede contener la mayor tipo de arquitectura son los pares dialógicos y no el tipo. O sea, es más limitado el tipo. Ahora, ¿cómo los llamo a ese juego de tipo? Porque no es día y noche, son pares que tienen que ver con la forma. Entonces, aparece una serie de pares dialógicos que vamos a ir recreando a través de ejemplos y cómo se están representando y cómo yo lo puedo interpretar en términos gráficos. Porque lo que nosotros hacemos son dibujos. Entonces aparece un par dialógico como oblicuo y ortogonal, espacio interno, externo, curvo y recto, abierto y cerrado, continuidad y discontinuidad, orgánico y geométrico, cóncavo y convexo, simetría y asimetría, adición y sustracción. Esos son los pares dialógicos que vamos a tomar. Ahora fíjense que yo dije que el mayor espectro era más aconsejable utilizar el instrumento para la forma arquitectónica a los pares. Y ahí ustedes ven, se ha aplicado en algunos ejemplos y de 3 tipos de arquitectura y momentos temporales muy distintos, en donde aparecen esos esquemas, esos elementos que son los que nos constituyen a la forma arquitectónica. Ahora, fíjense en una cosa que nosotros hablamos de noción de forma, de la forma arquitectónica, y hay una persona que utiliza, no el par, porque se sitúa en la arquitectura postmoderna, como Aldo Rossi, y habla de que aquello que está más cerca de la esencia de la arquitectura es la forma. Eso es lo que dice Rossi. Entonces yo me pregunto, ¿lo está considerando Rossi a la forma como aquella, lo que es la esencia de la arquitectura? Nos remontamos a los principios y nos vamos al primer teórico, como Vitruvio, y él me hablaba de la triada utilita, firmita y venusta. Y yo pregunto, ¿qué pasó con la venusta con nosotros en nuestra escuelita de la calle Meglioli? Los otros días conversando, porque escucho que en el nivel 3 que ustedes desarrollan teoría, historia y crítica, analizan 4 categorías en su manera de análisis, y uno es la forma, o no sé, le llaman morfología. Obviamente que no atraviesan los niveles nuestros, pero bueno, y apuntan al sentido de
debería apuntarse al sentido de la forma, ¿no es cierto? Entonces, pregunto, ¿cuáles son las categorías? Aparte de la forma, otra categoría es la función, o sea, aparece utilita, y es la estructura, aparece firmita, y aparece el contexto. Entonces, pregunto, de los trabajos prácticos, ¿cuál es cómo está ubicado la forma? Y me dicen que es el que menos dedicación le da. Entonces la pregunta es decir, ¿no tiene importancia la forma para nosotros? O sea, ¿qué pasó con la Venusta de Vitruvio en nuestra escuela? O sea, ¿quieren que todavía a nosotros nos llamen los arquitectos planteros, que lo único que hacemos es función? ¿Y qué pasó con la forma? Si Rossi me dice que la esencia es lo que más cerca está de aquello que se llama arquitectura, no es la función, no es la firmita. Y Eichmann también lo ubica, y son antagónicos en pensamiento. 2000 años Vitruvio ya planteó la Venusta. O sea, ¿estamos estudiando forma? Entonces, fíjense con el instrumento que podemos analizar, y aquí lo tengo a Palladio, la Villa Capra, lo tengo a la Villa Savoy, Curuché, arquitectura moderna, y La Habana Venturi. Ahora, hay esquemas que quizás pueden ser lo más complejo, la posmoderna, y ustedes ven que la proyección volumétrica es un simple rectángulo. Ahora, guarda qué es lo que pasa adentro y guarda en la significación. Tengo que saber leer e interpretar la forma, porque es el resultado de mi misión como disciplina. No puede ser que sea ignorante de la forma. No soy arquitecto. O sea, me pueden dar el título, pero no soy arquitecto si yo no puedo leer la forma de un edificio. Porque leer, interpretar la forma de un edificio es también proyectarla. Y es mucho más difícil proyectarla porque la voy a alargar al mundo. Bueno. Entonces entramos a hablar de esos niveles constitutivos a trabajar. Discúlpenme un segundito. Ya está, un 011. Sigo. Entonces, los niveles constitutivos es meternos en la gramática. ¿Y quién me dice cómo? Me dice que no tengo que tener en cuenta los elementos. Entonces, me olvido de las puertas, me olvido de los elementos, el techo, y adquiere otro aspecto, la gramática, porque si no, no hay lenguaje, según ellos. Paso al nivel constitutivo de la forma, estoy en el tercero. Miren que estamos ya a un nivel de que todavía nos falta generación y significación. Y yo veo análisis en otras materias en este nivel y solamente hacen un eje, identifican un eje.
no saben de forma. Vamos a ver el propósito que deberían tener estos niveles de interpretación. Ustedes tienen que tratar de comprender la abstracción como una necesidad de posicionamiento frente a la interpretación de la forma. O sea, saber lo que estoy haciendo. Tengo que identificar los gráficos que aluden a los distintos niveles. O sea, nosotros le podemos dar en el examen y tirar un gráfico y ustedes me tienen que decir si alude a el nivel de la situación, si alude a los niveles constitutivos, si es un relato generativo, si alude a los aspectos significativos. Tienen que dominar, es nuestro conocimiento. Se introduce en la construcción de dibujos y lo podemos permitir situarlo en los distintos niveles, y son pequeñas instancias proyectuales. Siempre estamos tratando de ensayar pequeñas instancias proyectuales. Dentro de la forma, nuestra mirada es netamente proyectual, en nuestro pequeño recorte. Por supuesto que los referentes lo tenemos que tener en cuenta. Es otra cefalía, y es una cefalía en este caso, y hay que hacerse cargo ya de nuestra área. Cualquier video que ustedes entren a la UBA de algún morfólogo de primer año donde le está hablando de la morfología general, siempre la referencia a la arquitectura donde está ese ejemplo. Nosotros todavía no podemos hacer ese esfuerzo. Entonces se encuentran, lamentablemente en tercer año, que le estamos hablando de una serie de arquitectos que emplean estos ejemplos y que la cosa pierde sentido cuando yo no contextualizo. Entonces, el recorrido que vamos a ir haciendo con ejemplos, aparece Don Palladio, ya apareció en un ejemplo, aparece Don Le Corbusier con la Ville Savoie y Curuchet, apareció un ejemplo. Este ruso nacionalizado norteamericano, Louis Kahn, también aparece. Aparece Aldo Rossi como ejemplo, Venturi, estos dos posmodernos, un sintáctico y desconstructivista como Eichmann, y sus teóricos que están, digamos, que lo han fortalecido desde su estudio de posgrado y su teoría como Wickover y Colin Rowe. Y obviamente, desde dónde estamos mirando y por qué miramos esa lectura de Platón. O sea, que hayan otras lecturas, por supuesto, pero la lectura que uno hace tiene que tratarla de justificar. Si hago una nube, de algunos elementos, de algunos conceptos de esos elementos, me aparecen fuerte como forma arquitectónica, obviamente, como elemento constitutivo, obviamente más fuerte. Pero empiezan a aparecer en menor escala, pero como importante, conceptos como envolvente, como trazado ordenador,
el nivel material, el nivel espacial, el envolvente interior, y termino con curvos y rectos, continuidad y descontinuidad, o sea, los pares dialógicos, ya al más. Eso es una manera que, como práctica de la bitácora teórica, están utilizando. Yo les pido que hagan el esfuerzo. La bitácora teórica es importante. Hay 3 alumnos que llevan todo aprobado, todo aprobado. O sea que si lo han hecho ellos, lo pueden hacer los demás. Entonces, vamos a tratar de aplicar estos elementos constitutivos en ese edificio que dijimos que es del mismo autor que ustedes van a analizar también, y que hay algunas cosas similares y otras distintas, pero ahí está, tengo que tratar de interpretarla. Si no tengo herramienta, ¿cómo la voy a interpretar? Entonces, primero definir qué son conjuntos homogéneos que poseen una estructura propia. Eso es el nivel constitutivo. Y puede haber, a nivel, en términos arquitectónicos, 2 niveles. Es decir, el espacio y la materia. Porque en una habitación tengo el aire, el espacio, y está encerrada por, por muros, que es la materia. Entonces, esos niveles constitutivos los puedo analizar, lo debo analizar, todo lo que es el aspecto espacial y todo lo que es el aspecto material. Entonces, a nivel espacial, lo hemos dividido como espacio interno, puede haber espacio o no de transición, el trazado ordenador que regula la posición de esos espacios también lo voy a tener en cuenta. Y a nivel de material me aparecen otros esquemas y otros elementos que yo lo voy a identificar. Lo que podemos llamar proyección volumétrica o impronta, la envolvente, interna y externa, los muros, los llenos y vacíos. O sea, entonces es una simbiosis entre el espacio y la materia. Y acá aparece un relato porque es una secuencia de explicativa del término de cómo se interpreta que se ha ejecutado esta obra. O sea, aquí estamos en, a ver si me sale esto, creo que no es destacar. Sí. Aquí. Esto es un producto de una sonométrica del arquitecto. Ahora, lo demás es una interpretación que se ha hecho. Entonces, yo tengo que descubrir y, en términos lógicos, hacer llegar a este gráfico. Fíjense cómo a bueno, cómo ha quedado este relato en donde el espacio se va transformando en materia.
en envolvente. Entonces, tendré que ir identificando en términos de esquema, y no lo pedimos en términos de sonométrica porque no terminaríamos más. Entonces, cómo la materia va ocupando en esa estructura de alambre. Bueno, ahora vamos a ir viendo cómo podemos representar los distintos niveles constitutivos. Y el primero es la proyección volumétrica. La proyección volumétrica de esa masa. Ese edificio, si yo lo miro desde arriba, proyectado, me aparece esta figura en negro, tiene un fondo blanco. Y siempre, porque me dicen otras cosas, aquí estoy apareciendo un par, y es también dialógico, porque es el blanco y el negro, pero que se invierte. Entonces, pero veo que me está apareciendo en esa impronta, ya la empiezo no solo a dibujar, que la tengo que dibujar, sino que me aparece un par que es el par ortogonal y el par oblicuo. Se destaca a nivel de impronta. Ahora, el segundo esquema que tengo que realizar es lo que llamamos envolvente externo. Y en términos, podemos también, metafórico, aludir como la piel externa del edificio. En términos morfológicos, de la teoría de Llanello, dice que es una entidad limitante. O sea que es la frontera entre la figura y el espacio que contiene. O sea, lo que choca es el muro externo, la pintura externa. A esa línea, y que depende del nivel donde yo la trazo, porque yo la puedo trazar, supongamos, en este edificio, en la planta a nivel 1 metro, van a observar que hay un saliente, y entonces ese espacio de esa envolvente me está determinando esta silueta. En cambio, si lo hago mucho más arriba o al medio, este saliente ya no está más. O sea, tengo que ser consciente dónde trazo y por qué lo trazo. Entonces, son límites. En este caso, es la línea que me divide a mí la materia con ese espacio. Entonces ya hemos hablado de proyección y de envolvente externa. Sigue presente el oblicuo y el ortogonal, y aquí en este caso no hay espacio de transición, hay espacio interior-exterior. Es abrupto lo que hace Suchi en este. La pregunta de decir, ¿qué pasará en el GG, G1, G2? Cuando empiece a tocar ya y a trazar esa línea.
Entonces, aquí hago los cuatro niveles: nivel suelo, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Y ven que ha cambiado el primero, cambia el primero. Trato ahora de meterme adentro y trazar la línea de la envolvente pero interna. Se va a aparecer una serie de conceptos, de esquemas, que me pueden decir cosas. Recuerden la cantidad de cosas que pasaba en la casa Banaventuri. Fíjese en la envolvente interna lo que ocurre. Y fíjese la envolvente externa. Ahí está. ¿Cómo se llama el libro que se escribe gracias a esta casa? Complejidad y contradicción. Cuando agarre complejidad y contradicción, tengo que ser consciente de por qué lo agarro. Volvemos y trato de trazar todo el recorrido de ese nivel suelo y me da esto. Y si hago en el tercer nivel, me da esto. Lo oblicuo y lo ortogonal siempre está presente como par, pero acá aparece la continuidad y la discontinuidad. En algún momento es discontinuo las líneas. La superposición obviamente me tiene que dar los muros. Me tiene que dar los muros. Entonces los muros es otro elemento homogéneo a tener en cuenta. La envolvente interna es un elemento homogéneo, la envolvente externa un elemento homogéneo y la proyección volumétrica otro envolvente. Espacio. Distintos espacios que por su forma, y esa es la concepción de esa, ahí nos arrimamos a lo que nos dice Vitruvio, el tema de la utilidad, o sea, la función pero en relación a la forma. Siempre los dos niveles. Apareció una curva y una recta de una chimenea que deja en ese corte. Aparece el espacio interno, el espacio externo. No está el de transición, no tiene por qué estar. Ya después veremos por qué no está y en el de ustedes quizás esté. Y acá es evidentemente el talón de Aquiles de nuestros alumnos. El orden, el sistema compositivo. Para colmo, estamos en presencia de un arquitecto que establece una serie de algoritmos y que ustedes ni deben haber escuchado la palabra. Este es el lleno y vacío del envolvente, del edificio estira que hace Suchi. Y nos vamos a encontrar en el GG con una situación, no sé igual, pero similar, y que es muy difícil tratar de esto. Este lenguaje que hace Suchi.
Estamos hablando de, de una arquitectura de fin de siglo XX. O sea, y eso es lo que, en términos de interpretación, pero desde el punto de vista del proyecto, lo tienen que hacer. Es el lleno y vacío, es dónde poner las ventanas, dónde poner una puerta. Hay una gráfica interpretativa donde hay una serie de llenos y vacíos que ustedes ven que en este sector, que es del acceso, es totalmente ordenado, pero vemos en otro sector que es caótico. Pero cuidado, no es el caótico griego de allá, es el caótico que significa un nuevo orden. Y ese nuevo orden, como arquitectos, lo debemos saber interpretar, porque si no lo sé interpretar, después no lo puedo proyectar. Entonces, tengo que detectar los algoritmos, que son reglas de juego que me doy, que se da el proyectista, y que en algunos lo puedo interpretar, y que en una de esas otros pueden ser extraídos de números incluso personales, pero no importa. Es encontrar la lógica formal, no me importa lo otro. Lo que me importa es encontrar la lógica formal y de alguna manera ajustarse. Porque si yo no lo puedo encontrar, no lo puedo proyectar. Y entonces ahora llegamos, para encontrar ese orden, me tengo que meter en esos trazados ordenadores. Fíjense en el dominio que tiene en el dibujo este rusito, nacionalizado norteamericano, como Lois Kahn. Y se hace una curva como la cicloide, que es una curva que domina lo físico y que en muchos edificios él la aplicó. Son instrumentos geométricos que deberíamos saber. Nos enseñan matemáticas, nos deben enseñar geometría. Geometría son los instrumentos del arquitecto. Bueno, pero no sé. Y habla a Julio Cortázar que el juego, dice que es una estructura, una construcción mental en la que se tiene toda la libertad de actuar sin que se sobrepasen o se violen las reglas. Entonces ahora nos metemos en otros de los elementos, niveles constitutivos, en términos espacial, que es el trazado ordenado. Repasando, aparece un trazado que circunstancialmente siempre se da, que es el rectángulo estático, y que siempre se tienen que ustedes acostumbrar no a poner el último dibujo, sino cómo creen ustedes que ese trazado o instrumento se ha construido. Si no, no tienen la práctica de, de generar, de hablar en términos de dibujo. Y los rectángulos estáticos es una relación entre el cuadrado y el círculo, ni más ni menos. El cuadrado y el círculo son instrumentos que el hombre con el tiempo fue utilizando y fue dejando, ya sea por moda o por algún sentido, se lo vuelve a retomar o no. Y están los dinámicos,
que no es solamente detectar en dónde están, sino cómo creen que funciona en el término de espacio. Y ahí está el error que a veces se cometen y cometen, porque de acuerdo a por lo que se ve en su formación, los grandes preocupados por estos trazados ordenadores son los matemáticos. En el congreso que se hizo en el 17, es tremenda la preocupación que tiene el área de matemática para encontrar una relación con arquitectura, por lo que ellos enseñan. Y no solo los nuestros, sino lo de Córdoba, lo de la UBA. Pero no son arquitectos y detectan cosas aisladas. Y ahí es donde aparece el problema. El trazado ordenador, si no lo veo como un acto proyectual, no sirve. Decir, está tal cosa ahí, no sirve. Tiene que ser construido en términos de desarrollarlo gráficamente. Y bueno, el área poco lo transmite. Y este trazado dinámico, que es el raíz de 2, y raíz de 3, y raíz de 4, y raíz de 5, hay uno que yo no sé ustedes, la generación, si todavía trabajan con las escuadras, pero la escuadra de 30, 60, es el raíz de 3. Quiere decir que trascendió tanto este rectángulo que lo hicieron instrumentos, los instrumentos como objetos, lo hicieron de plástico y se los venden y lo utilizan los niños. Entonces, así como desde la primaria utilizamos la escuadrita de 45 grados, 45, 45, 90, también compramos la escuadrita de 30, 60, 90. Esa escuadrita es un raíz de 3. Entonces, tengo que saber por qué uso la escuadra. Tengo que saber qué es un raíz de 3 y qué significa. Si no soy yo mismo un instrumento, no sirvo. Bueno, cualquier de los templos griegos van a encontrar esos raíces presentes en ellos, pero no lo tienen que mirar aislado, lo tienen que mirar en el sentido de proyecto. Ahora hay que practicarlo. Fíjense, este es un trabajito porque ustedes, buceando lo que les han dado en el curso de ingreso, yo no sé si se lo hicieron practicar, pero le dieron y para mí es una estafa, una manera de construir el rectángulo áureo. ¿Qué es esta? Esta. ¿Ven? Está el cuadrado, la diagonal, la mitad, la otra diagonal, la mitad, abatimiento. O sea, tercer fila, segunda columna, es la que le han dado a ustedes. Ahora, nos pusimos a investigar y hay no una, hay toda esta manera distinta de construir el áureo. Entonces yo me pregunto, ¿por qué me enseñan una? ¿Por qué no me enseñan 15? ¿Por qué no me enseñan a cómo yo tengo que descubrir? Pero me hablan de rectángulo. ¿Y si les damos un cuadrado?
y construir en ese cuadrado el áureo. ¿Y quién lo descubre? Utiliza en Venecia, Le Corbusier es contratado para construir el hospital, de los cuales no termina, no se construye, pero se contratan un geómetra o un geómetra. O sea, debemos tener profesores geómetras, en donde se construye el cuadrado a partir del áureo. Ahora, no lo hago para explicarlo solamente, lo tengo que practicar y en términos de relato. Si no, de esa manera no lo voy nunca a descubrir y explicar. Y es un ensayo del proyecto. Fíjense, aparece el cuadrado, aparece la mitad en una de las aristas con la diagonal, aparece uno de los lados del círculo, está destacado donde corta sobre ese círculo, un sector de ese círculo, ahí se me acabó. Y en el otro extremo, el otro círculo que contiene a esta línea, está apareciendo la subdivisión en un sentido y del otro. Bueno, es ni más ni menos lo inverso al rectángulo áureo. Ahora, nos vamos a otro, al enrejado de Le Corbusier, y está acá, es este. Este es el áureo del cuadrado en uno de los enrejados que hace Le Corbusier en el modulor. Le Corbusier fue autodidacta. Entonces, como no le enseñaron a él, dijo, voy a inventarme mis instrumentos. Entonces necesitaba para proyectar el color, se inventó los teclados, que lo hemos hablado. Y para trabajar los trazados ordenadores, que nuestros alumnos en una clase, y no me lo dijeron, lo escuché, de teoría de la arquitectura 2, confunden escala con proporción. Escala humana con proporción. Cuidado con eso. O sea, la proporción es la relación entre las partes de un edificio. Cuando yo tengo que hacer una relación con un elemento que siempre voy a tomar el hombre porque es el que va a vivir, ahí se establece la relación entre la escala humana y el edificio. Pero son dos cosas distintas. Confunden tipología, topología y tipografía. Cuidado. Son conceptos que si no los tienen claro, ustedes tienen consulta para ir a que se les explique. Y si no, chicos, Le Corbusier estudió siendo autodidacta. Entonces se construyó, no la escuadrita, se construyó un librito que se llama el modulor. Ese modulor, así como ustedes tienen la cinta métrica, o sea, el metro, él dijo, no, yo no voy a usar, porque si yo voy a la carpintería, me venden madera en pulgada. Y si voy
a otro me venden, sacan la cinta métrica. Entonces, él quiere unir los dos sistemas métricos, pulgada y eh, de centímetros, de metros. Y esa es la orientación que hace. Entonces se construye un trazado ordenador, una cinta métrica que se llama el modulor, construida a partir de dos cintas, la cinta roja y la cinta azul. Eso es el instrumento de Le Corbusier. ¿Que lo puede usar? Sí, lo puede usar, pero es moderno. Ahora, si yo no lo sé cómo se construye, la pregunta es decir, ¿qué instrumento debería yo usar hoy? Bueno, hay que construirlo. Entonces, este juego que hace Le Corbusier es una síntesis de los enrejados, del cuadrado que maneja. Y aquí en ningún momento hablamos de rectángulos ahora. Se habla de cuadrado, porque hace particiones y trabaja el módulo. Entonces, hay maneras de trabajar. En este caso, son dos maneras distintas, porque ya lo vamos a ver, cómo puedo construir el trazado áureo, que es el que se les enseña, pero dije que hay 80 maneras distintas. Y después, cómo el cuadrado puedo trazar el cuadrado áureo. Son en manera invertida. ¿Y qué es lo que hace Le Corbusier? ¿Cómo construye eso? Y utiliza algunos conceptos, porque hay que leerlo en libro. Cuando él, en un momento, está con algunas postales de una catedral o de un palacio, creo que de Miguel Ángel, y se le van superponiendo las tarjetas, las imágenes, él descubre el famoso ángulo recto. Entonces, en todo este relato del modulor que hace Le Corbusier, aplica el cuadrado, la sección áurea, que es lo que vimos anteriormente, el ángulo recto, el doble cuadrado, la serie Fibonacci, roja y azul. Acá, muy esquemáticamente, está apareciendo desde el cuadrado el 1,13, el 2,26, que es la altura, el 113, que es el ombligo, el 70, el 1,83, que toma el hombre la altura del hombre, los 70, etc. Es el instrumento que utiliza Le Corbusier. El Togo Díaz, en Córdoba, esas 200 torres las empleó aplicando el módulo. La pregunta para ustedes. En el taller de diseño, no me importa si es primero, segundo, tercero, cuarto, tenemos alumnos que están en taller quinto. ¿Cuántos? ¿Cuál es el instrumento ordenador que utiliza? ¿Y cómo lo aplican? Es un instrumento para dar orden. Guarda que si no manejo lo estático, después me voy a encontrar con
arquitectura más compleja. Ahora, esa construcción de Le Corbusier lo fue desarrollando, lo fue construyendo a partir de, obviamente, un espacio temporal distinto. Y con estos uruguayos, Serralta y Masonier, en el 51 ya le dan el punto final. Ahora hay una anécdota muy bonita de ellos, que Le Corbusier se va de viaje y estos o habían chanteado o no sé qué pasó, pero cuando llega, Le Corbusier les revisa los trabajos que le había dejado y eh, el maestro le hace cara fea y no le gusta. Entonces ellos, como para de alguna manera zafar y qué sé yo, pero maestro, dice, lo hemos hecho con el módulo. Y entonces dice Le Corbusier, bueno, si han hecho esto con el modulor, quiere decir que el modulor no sirve, tirámoslo. Claro. Entonces, guarda, es un instrumento, ¿cómo lo empleo? ¿Cómo lo empleo? ¿Y cuál es el que tengo yo para utilizar en mi taller? O sea, y si no me lo enseña, tendré que buscar y recurrir. Autodidacta. Arquitectura es autodidacta, chicos. Arquitectura es autodidacta. Entonces aparece, deja una serie de números. Si ustedes van sumando, es los Fibonacci. Y aparecen las distintas alturas, los 27 centímetros, 43, 70, el banco del aula, las tribunas, la mesada, hasta llegar a la altura y el brazo levantado, los 2,26 que tiene la casa Curuché, la altura. Y si yo le dije que tengo que estudiar la proporción, de alguna manera lo tengo que explicar. Y en Suchi se puede explicar, hago un relato con 5 pasos generativos donde el trazado coincide con la planta, lo de Suchi. Aparece un cuadrado que es el negro, siempre para que no se mueve, para que ustedes lo vean que no se mueve, es el negro, que es el que está acá. Ese trazado, ese cuadrado, se duplica y se traza que la diagonal, si fuera la diagonal del cuadrado, es dinámico, raíz de 2, pero no es la diagonal media. Entonces, áureo. El edificio D está en áureo. Y ahí determino el lado de ese cuadrado. Ahora, después puedo proyectar y encuentro los límites de ese trazado. Entonces, no me detengo en un solo punto. Trato de llegar a demostrar en términos geométricos cómo se construyó ese cuadrado. Coincidente. Estos son pasos generativos tomando la unidad, el cuadrado, y su aplicación del instrumento áureo. O sea, el edificio D está en áureo. La pregunta, ¿cómo estará en... Quiere decir que áureo lo maneja el Suchi. Ahora, tengo que decirle algo.
nosotros teníamos un compañero en tercer año que era un chico que era peruano. Y bueno, nadie nos explicaba el tema de las proporciones. Entonces me puse a estudiar. Y bueno, un aspecto que el orden me perturbaba. Entonces, en un momento, en el taller, me paro frente al tablero de este chiquito, de este compañero, Dante, peruano, y yo le veía que tenía proporciones áureas, su diseño. Y entonces yo le pregunté, Dante, ¿estás trabajando con la sección áurea? Y él me dijo, ¿qué es lo que me decís? Si estás trabajando con la sección áurea, no sé lo que me decís. Quiere decir que desde el punto de algo tenía él desarrollado en términos innatos. Y eso es una vieja discusión que siempre teníamos con un profesor de historia que trabajaba, de que si es intuitivo o la proporción digamos, uno empieza a sensibilizarse. Y yo creo que sí, empieza, pero a adquirir determinada sensibilidad, pero siempre y cuando, si no lo tengo, ¿cómo la adquiero? Porque nadie sabe sabiendo. Él, no sé qué motivo lo podía, porque de los 50 ninguno manejaba, ni siquiera se nos había enseñado. Entonces, el instrumento lo tengo que utilizar. Y va a llegar un momento que lo voy a dejar, no lo voy a usar, pero ya lo tengo incorporado, esa sensibilidad. Ahora, si no lo practiqué, si no agarré el instrumento, el único que se lo va a desarrollar es a mí me pasó, se lo cuento, pero yo no lo tenía. Entonces empieza uno a encontrar otros hallazgos de las relaciones. Y es curioso cómo va apareciendo una serie de círculos que son áureos, entre el cuadrado, el rojo, fíjense, aquí está los colores azul, rojo y amarillo. Pero entre el amarillo y el rojo, el amarillo y el azul, conforma el círculo rojo en su totalidad. Eso es una proporción. Esa es una relación áurea. Eso no es escala. Eso es proporción. Y después, ¿cómo yo lo puedo insertar en ese rectángulo? O sea que dije, se dice rectángulo áureo, pero puedo hablar de círculos áureos. Y ahí están. Y ese sistema de proporción está en el edificio D. Yo no sé si Such lo hizo a propósito. Si no lo hizo, es porque ya tiene incorporado el sistema de proporción. Si lo hizo, lo tiene en cuenta. Él lo hizo a propósito, digamos. El todo lo aplicaba directamente en términos el módulo.
Ahora, esto es en términos general, y esto es proyecto del orden que le estoy dando a mi cosa, a mi nuevo objeto. Ahora, tengo que poder interpretar y decir, bueno, se me presenta esa figura. ¿Cómo es? ¿Cómo le explico en términos de orden esa figura? Y lo puedo utilizar a través de estos trazados de ordenador. Entonces, si yo encuentro tantas cosas en ese edificio, quiere decir que es relevante en términos de forma. Es relevante, no es cualquier cosa. Ahora, tengo que encontrarle cosas, pero para encontrarle cosas yo tengo que tener instrumentos y práctica. Instrumento y práctica, porque es como se utiliza el compás. Sí, el compás es un instrumento. Ahora, si me pincho, si se me rompe, si no lo sé abrir, si es malo el instrumento, y bueno, ahora tengo que saberlo usar. Bueno, nuestros instrumentos son conceptuales. Fíjense otra manera de la sección áurea, que acá no está el círculo, pero también está el rectángulo. Son dos rectángulos. O sea, el cuadrado está en el centro y se abate en un nodal. Entonces, son dos áureos adyacentes. Y después, a su vez, hay áureos chiquitos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que incluso hasta está es fractálico, porque la totalidad está en las partes, y la parte es como si fuera la totalidad. Es recursivo, porque quiere decir que se repite, y es dialógico, hay pares dialógicos. Entonces, es un edificio, desde el punto de vista Morin, que habla de esos tres categorías, complejidad, recursividad y dialógico, es complejo el edificio. Y no nos vayamos a Venecia, volvamos acá a la Argentina, volvamos al Centro Cívico de Córdoba, 2011, el Grupo Gramática, Guerrero, Morini, Pisane, Urtubey. Todos dicen Grupo Gramática, ¿no? Son 5. Y hay una serie de organizaciones y perforaciones que tienen un patrón básico, que es un teselado aperiódico, y que permite plantear una máscara, o sea, la envolvente, de una aparente tridimensionalidad visual. Entonces, a ver, me dice rombos. Bueno, rombo, lo ubico. Teselado. ¿Qué es lo que es? Y son unidades que se configuran y llenan el espacio. Por ejemplo, una baldosa, una serie de baldosas de 20 por 20, sí, me llena ese plano. Pero cuando digo aperiódico, quiere decir que son varios. Varios me llenan el espacio. O sea que quiere decir eso. Varios. Teselados aperiódicos. ¿Quién son los maestros de ellos? Son los árabes. Entonces, por ahí, aparte de ir a comer al sirio, puedo dibujar las baldosas, esos mosaicos en el sirio, o en la Casa España. Ahí tienen mosaicos muy difíciles,
muy difíciles, a pesar de que son 20, pero una buena práctica de estos teselados. Entonces, de alguna manera, los caracterizo, se apoya un gran espejo en el agua, la gente le llaman panal, o sea, es un panal, es la metáfora que se les viene, reemplazó la Casa de las Tejas, que es la vieja casa de gobierno. Puedo decir que es un hormigón labrado. Y formalmente, de lejos, es distinto, va cambiando, va cambiando. Es un envolvente de hormigón con gran parasol, está perforada la envolvente, cemento perforado, homenaje al primer gobernador, General Busto. Se hizo porque se recupera un río, que es el río Suquía, y se encuentra en el casco histórico de la ciudad de Córdoba. Bueno, pero ¿cómo, qué orden tiene? Y entonces dijo que era romboidal, es un teselado aperiódico, ven la forma, cómo va cambiando, pero hay algunos silencios, digamos, blancos, o sea, que lo va sacando, y entonces ahí le va dando más dinamismo, si no, se hace monótono. Esto es parte del diseño, la interpretación. O sea, estos son dibujos que he hecho yo. O sea, son identificar la unidad y tratar de ver cómo se va configurando. Se presume que hay un referente, un pintor, y cómo nos falta a nosotros en nuestra escuela. Mucha firmita, mucha utilita, pero la venusta minga. Y ustedes son digamos, el espejo de nuestras enseñanzas. Si la venusta en ustedes no aparece, quiere decir que nosotros no somos capaces de hacerle entender. Entonces aparece otro referente, que es un pintor, que ellos toman. Y el último elemento constitutivo es la estructura, pero no la estructura de viga, sino cómo soporta la relación entre esas masas. Y siempre hay una relación entre el techo con esos muros. Y ahí en términos gráficos, tratamos de explicar cómo ese envolvente trabaja en relación al sistema de tejas que no se ve desde el punto de vista significativo. O sea, tiene toda una serie sin concepción significativa Suchi, que bueno, ojalá que lo podamos ver. Y ahora vamos a hacer una comparación en tres objetos muy dispares, tanto temporal como espacial. Vamos a tomar una basílica que está al lado de la Punta Dogana, donde salió el Teatro del Mundo, al frente de la Giudecca, y que es una basílica de la Salud de Venecia, Santa María de la Salud. En honor, la hicieron para una pandemia que tuvieron, la peste negra o bubónica, en 1630.
es vecina de la Punta Dogana, es uno de los edificios barrocos más hermosos en Venecia, de los pisos. Una cúpula que se conforma como un hito de la ciudad por su magnitud. Fuerte influencia palladiana, se considera una de las joyas de la arquitectura veneciana. Esta iglesita. A ver cómo tratamos de entender cuál es su orden, su sistema de proporción, pero en términos de proyecto. O sea, de interpretación y cómo creo en términos geométricos que se construye. Esta es la iglesia. Ahí en una vista está el entorno, está el perfil, la impronta, la proyección de la iglesia, y acá está la Punta Dogana. Allá está la Punta Dogana. Hacia la derecha está la Giudecca, desde esta foto. Entonces, acá, en términos de ensayo, trato de construir los niveles constitutivos de la proyección. Es la proyección volumétrica de la iglesia, la envolvente, lo que me queda, la envolvente interna, lo que me queda, los muros, fíjense cómo quedan los muros, que es la superposición de las dos envolventes, cómo se ha realizado el espacio, el arco de acceso, la nave central, corredor principal, capilla y presbiterio, ¿cierto? Son colores distintos grises, los espacios. Y un trazado ordenador que tiene, ve una serie de colores, pero ya vamos a ver más en detalle. Vamos a ver cuántos pares dialógicos tiene la iglesia Santa María de la Salud. Acá está más en detalle y puntualmente la proyección volumétrica. Y aparece una simetría biaxial. Hay algunos pares dialógicos, me aparece lo cóncavo y lo convexo, lo curvo y lo recto, el espacio interno y externo, abierto y cerrado. Barroco. Eso es la impronta, eso es lo que me dice si le estoy leyendo. Obviamente tengo que identificarla, hacer bien la identificación del par, del paro, del elemento constitutivo para después aplicarle los pares. La envolvente externa coincide con la impronta volumétrica. Es tan fuerte y tan la masa muraria que no hay modificaciones. Entonces puedo decir que coincide la impronta volumétrica, ya que la misma es la piel de esa impronta. Son conclusiones. Si hago la envolvente externa. Hago la envolvente externa y las líneas periféricas de la envolvente acompañan también el comportamiento de la envolvente externa. Expresa algunos pares dialógicos como cóncavo, convexo, curvo, recto, y hay continuidad y discontinuidad. O sea, la firmita era muy compacta, es una masa muraria. Pero se destaca la venusta, chicos, la venusta. Los muros, los espacios, distintos espacios. Pero me quiero detener acá.
Y cuando digo que tengo que estudiar, no poner a lo tonto figuras geométricas, sino cómo yo creo que esas figuras geométricas están en relación con el conjunto. Estoy proyectando geometría, la geometría que está dentro de ese edificio. Y encuentro que hay series concéntricas de círculos, octógonos y cuadrados rotados a 45 grados. Eso está en la iglesia. Yo pregunto, ¿tengo como ejercicio de diseño del proyecto el empleo de esas series concéntricas, geométricas? ¿Y qué es lo que me resulta en el orden? ¿Qué ordeno yo en el taller? Miren lo que tenía en cuenta. Pero esa es una interpretación. Esta es otra. Se encuentra que hay una cadena de cuadrados rotados 45 que conforma un eje virtual. Fíjense cómo comienza esto. Los cuadrados rotados de distintas proporciones que a su vez rotan el extremo, los dos, el más grande y el más chico, que a su vez conforman octágonos que a su vez siguen rotando y lo llevo a ver si se cumple acá. O sea, es un juego geométrico. Es lo que nos dice Cortázar. Ahora, es una disciplina de 2000 años. ¿Cómo la voy a tomar con tanta apatía, con poca seriedad? 2000 años. Y aquí estoy tomando un edificio de 1600, o sea, de 1600. Otra. Sigue el mismo edificio y otra interpretación. Acá encuentro 8 círculos concéntricos, cuyo soporte de intersección está dado por 2 octágonos concéntricos y su relación entre ellos está dado por una trama rotada 45. Y sí, ahí está, los círculos y los octógonos. Y aquí están superpuestos. Y aquí es, a ver si se lee en el muro. Esto es la forma intangible, el orden, el soporte geométrico que tiene que tener todo edificio arquitectónico. Todo edificio arquitectónico tiene que tener un soporte geométrico. A nosotros nos dicen, ponerle una trama. 2000 años de disciplina. Otro, núcleo esencial inclusivo. El círculo contiene a todos, el octógono y los 2 cuadrados rotados 45. Miren cómo se genera esto. Después se agranda, queda el chico y el más grande, a su vez hay un chico, o sea, es un fractal. Y es un fractal. Y me decían que lo descubre Hilbert y Peano a fines del siglo XIX. Este arquitecto en el 1600 ya estaba conteniendo el fractal. O sea, en realidad lo descubren para mirarlo de esa manera, pero ellos ya lo hacían.
Por eso dicen que es una joya. Otra, es otro posible relato narrativo. Y es simple. Fíjense, y aparece un cuadradito. Ese cuadradito rota. Esa rotación genera también un octógono. Genera un octógono y después se mueve en otro círculo que aparece un áureo y se va conformando toda esa estructura y coincide. Ahora, yo tengo estos muros solitos y tengo que decir qué veo en términos geométricos. Eso es difícil. Ahora lo tengo que practicar. Ahora, si no lo practico, ¿cómo voy a proyectarlo? Por eso, ustedes se van a encontrar con una cosa muy jodida en ese edificio, donde hace todo un juego que hay que descubrirlo. Ahora, ¿cuál es el juego que hacen ustedes en los talleres? O sea, esto es arquitectura. No sé si ustedes hacen arquitectura. Esto es arquitectura. Una iglesia barroca. Y ahora nos vamos a otra iglesia que es Ronjan. Y también tengo que tratar de leerla para ver qué es lo que pasó con ella. Y la hizo un tipo que era autodidacta. O sea, no estamos lejos. Tadao Ando es autodidacta. Entonces quiere decir que no importa. Tengo que ir a estudiar y a leer y estudiar. O sea, ver. Las plantas dicen cosas. Los dibujos dicen cosas. O sea, nosotros estudiamos a través de los dibujos. No lo que dicen los críticos. A pesar de que Tafuri estaba en contra del movimiento moderno, la metáfora del Partenón la toma como metáfora del Partenón a Ronjan. O sea, es el sumo para Tafuri. Entonces, ahí están los niveles constitutivos de Ronjan. Está la proyección volumétrica, la envolvente externa, la envolvente interna, el muro, el espacio externo, el espacio interno, la estructura, el trazado ordenador. Todo lo que hemos hablado, ¿se imaginan nosotros cuando vemos un dibujo en donde lo único que hacen ustedes es un eje y dicen que están analizando? 2000 años de disciplina. Ronjan es es una escultura, pero tiene un juego topológico, donde los muros se van acercando y ahí va conformando ese recinto. Y después otro plano superficie curva, que es digamos, el techo hueco, que se va posando en ese juego. Entonces, el tipo yo no lo puedo utilizar, estudiar. Lo tengo que utilizar con los pares. Comparo qué pasa con la iglesia que vimos, con Ronjan y con Suchi. Que pobre Suchi está ahí en términos geométricos, la impronta muy
digamos, humilde, pero guarda que se la trae. Se la trae con esa relación de lleno y vacío. Y ahí puedo representar los tres niveles constitutivos de los tres edificios comparativos que hice. O sea, una iglesia barroca, Ronshan y la vivienda de Suchi. Son edificios, son dibujos esquemáticos que dicen que hablan de lecciones de arquitectura, de una disciplina de 2000 años. Entonces, ¿qué encontré en la iglesia? El par curvo y recto, continuidad y discontinuidad, cóncavo y convexo, orgánico y geométrico, espacio interno y externo, adición y sustracción, simetría y asimetría. Casi todo está. Casi todo. Ahí puedo sacar una conclusión de un tipo de lectura en términos de significación. O sea, antes se estudiaba la planta, pero era el historiador. Nosotros nos metimos desde la forma. Ronshan, curvo y recto, continuidad y discontinuidad, cóncavo y convexo, orgánico y geométrico, abierto y cerrado, oblicuo y ortogonal, espacio interno y externo, adición y sustracción. Está en Ronshan. Muchos. Un poquito menos, pero están el curvo y recto en Suchi, abierto y cerrado, oblicuo y ortogonal, continuidad y discontinuidad, espacio externo y espacio interno, adición y sustracción. Están presentes. Vamos terminando. En términos de caracterización, cuando hablamos de los elementos constitutivos de la forma urbana, yo lo puedo caracterizar de tal manera. Estoy hablando de sintaxis. Estoy hablando de un discurso gráfico. Estoy hablando de la esencia de la forma arquitectónica. Estoy hablando de la estructura formal y espacial básica. Estoy hablando de una particular forma de leer un objeto. Estoy reflexionando gráficamente. Estoy haciendo que una planta se reduce a su esencia. Estoy representando diagramas geométricos. Estoy descomponiendo la estructura espacial. Estoy representando elementos esenciales. Estoy hablando de una propia interpretación. Estoy hablando y acompañando el pensamiento rossiano. Hacer estos análisis formales es atreverse, como lo hizo Colin Rowe, a comparar la esencialidad de la forma arquitectónica de distintos espacios físicos y temporales. Lo hemos hecho con 3. Hablar de una instancia de reserva, de destinar lesiones al servicio de la práctica proyectual. Estos son enfoques proyectuales, pequeños enfoques proyectuales. Lo del trazados ordenadores son enfoques proyectuales, pequeños ejercicios. Hablar a veces del contraste con otros juicios críticos que vienen de la historiografía. Hablar del decir de la forma y recorrer circuitos, la presencia, la teoría, la noción de forma. Nos hemos instalado en los trazados ordenadores y hemos gozado de múltiples interpretaciones generativas que se pueden hacer. Por ejemplo,
la catedral, la iglesia. Hemos disfrutado al ir encontrando la gráfica más apropiada al elemento tratado. No es un dibujo que uno hace y se pone. Son muchos dibujos y a veces nos satisface. Hemos podido inferir cuál de todos los elementos constitutivos devela la opción de forma presente, que termina por exteriorizarse en los relatos generativos. Eso es después, chicos, el nivel que viene. Nosotros recién estamos conociendo el edificio. Después tengo que tomarlo en forma espacial y decir, ¿cómo creo que lo hizo? Ya se van a apropiar del edificio. Es aquella manera de interpretar que tiene como objetivo mayor intentar conducir al crítico hacia un entendimiento conceptual del objeto, alejándolo de una percepción sensitiva inmediata. Por supuesto, es racional. Y entonces, hablar de los elementos constitutivos de la forma arquitectónica es tomar un instrumento que en su aplicación permita abarcar el mayor espectro de la noción de forma arquitectónica, como ser los pares dialógicos. Eso es todo, queridos alumnos. 42 participantes. Menos los de la cátedra, debe haber 38. Bien. Mati, todo tuyo. Listo, ahí ya estamos terminando. Necesito que por favor los que hayan asistido pongan el número de registro en el chat. Solo el número de registro. Bueno, el viernes los esperamos a todos en la clase práctica. Nos encontramos en el taller 11. Taller 11. Así que eso sería todo, Miguel. Bueno, después, no sé si los chicos necesitan conversar algo. Si necesitan decir algo, avisar algo. No, o sea, no. No sé si los estudiantes tienen alguna consulta o alguna pregunta para hacer. Active el micrófono si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, Miguel, parece que eso va a ser todo por hoy. Bueno. Nos estamos viendo. Chao, chicos. Chao. Nos vemos el viernes. Adiós. Que les vaya muy bien.